Debemos de comenzar de una vez y de parte del Consejo Independiente para Seguridad Vial Internacional, tengo el privilegio de invitar al doctor Rune Ylvik a participar como orador en la tercera sesión de nuestros diálogos de seguridad vial. Para los que no pudieron ir a la primera sesión, las primeras dos sesiones, nos gustaría nuevamente darles un resumen. Esas series fueron inauguradas por el señor Louis Lothar, director de la Agencia de Colombia, y el presidente Barry Sherman, miembro del Parlamento en el Reino Unido, dio la bienvenida inaugural. Y esos diálogos incluyen expertos internacionales de seguridad vial que van a hablar sobre problemas en seguridad vial, intervenciones e investigación alrededor del mundo. El doctor Elvig estuvo de acuerdo en venir y hablar sobre las dificultades y métodos para poder obtener información para la seguridad vial. Él ha trabajado como investigador en el Instituto de Transporte y Economía en Noruega desde 1980. Lo interesante es que su educación inicial era como de ciencias políticas y hoy es uno de los expertos más grandes de seguridad vial en el mundo. 16 años atrás publicó su libro de medidas de seguridad vial, que se convirtió en la fuente más confiable para averiguar qué funciona en la seguridad vial y qué no funciona. Y hace unos años actualizó ese trabajo y publicó una segunda edición del manual. Todos estamos esperando ver su información sistemática para poder mantenernos al día. Y creo que probablemente es uno de los profesionales mejor informados en el mundo en el área de seguridad vial. Y al hacer estos libros seguramente ha leído más papeles de investigación, más artículos de investigación que el resto de nosotros en los últimos años. También es consejero de ICORSI, algo que nos ayuda a mantenernos también bien informados. Es un privilegio tenerte aquí, Rune, en esta serie. Y también es un privilegio tenerte como amigo en las últimas décadas. Y es un placer invitarte a la sesión del día de hoy. Tienes la palabra. Muchas gracias. Fue una excelente introducción y de hecho me da algo de pena haberte escuchado. Pero comencemos con la discusión y el diálogo en cuáles son las dificultades y los métodos para obtener conocimiento válido. Pasemos a la próxima diapositiva. Dame un segundo. Cambiemos ya. Y aquí hablamos sobre a lo que nos referimos con el concepto de conocimiento válido. Yo propongo decir que el conocimiento es válido si no podemos dar razones para dudar que es la verdad. Y eso es un poco diferente a reclamar o decir que sabemos la verdad. Personalmente, en nuestra área y en el área de investigación, no podemos decir que no tenemos razones para creer que nuestro conocimiento o un estudio específico no demuestra la verdad. Y teniendo esto presente, lo que podemos obtener son aproximaciones a la verdad. Y mientras más cercano creamos que estamos a la verdad, más tenemos que validar nuestro conocimiento. Eso también significa que la validez debe ser específica. Tenemos que especificar lo que nos referimos con el concepto y qué influencia la validez o el conocimiento. Y hay diferentes grados de validez. Próxima diapositiva. El tema de la validez
tiene una larga historia en la investigación social. Y hace unos 60 años aproximadamente, Campbell propuso por primera vez clasificarla en 4 áreas que se han desarrollado con los años. Y la presentación más actualizada de esta fue por Cherish, Cook y Campbell en el 2002. Y habían 4 tipos de validez: la conclusión estadística, la de construcción, prefería utilizar el término teórico, también la validez interna, que se refiere a la posibilidad de decir que hay una relación que ha sido encontrada, y validez externa, que hace referencia a la posibilidad de generalizar los hallazgos de un estudio o un grupo de estudios y aplicarlos a un contexto diferente en el cual se desarrolló el estudio. Creo que todos estos conceptos pueden ser aplicados a los estudios de seguridad vial y pueden ser utilizados como una lista de chequeo para valorar la calidad de los estudios y a la extensión hasta que esos hallazgos pueden ser tenidos en cuenta como válidos. Campbell y Cook hablaron sobre lo que podríamos llamar los problemas metodológicos que podríamos encontrar. Y esa lista ha crecido después de cada revisión de este concepto. Tiene muchos ítems y la verdad no los recuerdo todos. Pero hay muchos, especialmente para validez interna y de construcción. Y la lista de los problemas que pueden surgir es bastante larga. La aplicación principal en estudios no experimentales, porque todos sabemos que el conocimiento más válido se obtiene de ensayos controlados o experimentos, preferiblemente realizados en muestras grandes. Cualquier otro método para evaluar el efecto de algo sería considerado menos válido que un estudio experimental. Podemos cambiar. De hecho, nosotros hablamos de esto hace unos días y estuvimos de acuerdo en que si se puede hacer intervenir en cualquier punto, no debería ser por medio de una lectura, sino un diálogo. Si quieres, veamos más diapositivas y podemos en la discusión. Bueno, un poco más de hace 20 años atrás, quise averiguar si los estudios de evaluación publicados en revistas internacionales tenían una mejor calidad que aquellos que no estuvieron publicados en journals o revistas internacionales. Para ese momento, Lawrence Evans argumentaba que se tenían que hacer más estudios con revisión de pares para ser revisados y publicados. Se clasificaron estos estudios en 4 grupos principales: experimentos, estudios observacionales bien controlados, estudios observacionales mal controlados y otro grupo que se llama estudios inadecuados. Y yo creo que podríamos tener la seguridad de que los 2 primeros experimentos y los estudios observacionales bien controlados, esos 2 primeros ítems, normalmente se va a dudar menos que los que están mal controlados o los que están mal diseñados. Sin embargo, en la próxima diapositiva podemos ver que cuando comparo los estudios que han sido publicados con revisión de pares,
en comparación a los que no han sido revisados por los pares, había una tendencia para aquellos que han sido revisados por pares a que estuvieran un poco mejores que aquellos que no fueron revisados por pares. La barra gris nos muestra los que tuvieron revisión de pares y la gran mayoría de estos, aunque son solamente 52%, pero la gran mayoría, sin embargo, tenían experimentos o eran estudios observacionales bien controlados. Y podrán ver que el porcentaje es más alto que para los que no tienen revisión de pares. Mientras los experimentos y los estudios bien controlados eran el 35% del total de los estudios. Y el 65% de los no revisados por pares eran estudios observacionales mal controlados o inadecuados. Podríamos tener una pequeña discusión en este momento. Es muy interesante que así haya menos números, hay muchos estudios que no son revisados por pares, pero se considerarían como buenos estudios. Y esto hace que sea difícil para muchos académicos que los accedan si no están en un journal o una revista. ¿Has tenido esa dificultad también? Sí, es cierto que en los estudios generales que no son publicados en journals son más difíciles de identificar. Pero cuando he trabajado en el libro de media seguridad, es ir a las páginas web de los institutos y ahí se puede encontrar mucha información. Institutos de investigación como TRL en Gran Bretaña, el SWOFEN en Holanda o BTI en Suecia, ellos publican todos sus reportes y los ponen en sus páginas web. Y algunos de ellos inclusive tenían viejos reportes o más antiguos. De hecho, ayer vi uno publicado en 1993. Y por lo que entiendo, no hay una versión con revisión de pares de ese reporte, pero hay un reporte de instituto al cual se puede acceder. Afortunadamente, se ha hecho mucho más fácil hoy en día lo que era antes encontrar ese tipo de estudios. Obviamente se tienen que buscar yendo a las páginas web de los diferentes institutos de investigación. Rune, pero hay otro problema para nosotros en otras partes del mundo, porque hay barrera de idiomas, porque hay estudios muy interesantes en BTI, en SWAP, pero uno está escrito en sueco. Y lo mismo sucede con todos los estudios de SWAP. ¿Cómo se podrían entender los estudios hechos en BTI? Pero digamos que vemos un estudio de Holanda y solamente está en holandés. ¿Qué haríamos en ese caso con la barrera del idioma? Tendría que revisarlo. Tendría que entender holandés para poder entender lo básico o entender por lo menos el diseño utilizado en el estudio. Pero sí, esto podría ser un problema muy grande para muchos estudios como los de Finlandia. El finlandés es un idioma que no se entiende mucho, es solamente en Finlandia. Y en algunos casos el idioma puede ser una barrera muy grande. Lo que podríamos decir por medio de esta diapositiva es que aunque podemos confiar en los estudios realizados por pares, podríamos confiar más en estos, pero la mitad de ellos no pueden ser tenidos en cuenta tanto, pero los que no son realizados por pares, aunque hay menos que son de buena calidad, deberíamos de verlos como una fuente de investigación aún así. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Continuemos.
En cuanto a estos estudios, hay observaciones y creo que estamos encarando un dilema. Siempre le decimos a los legisladores que recomendamos siempre utilizar o hacer las políticas basadas en la mejor evidencia científica disponible. Pero para ser honestos, tenemos que preocuparnos porque mucha de esta evidencia no deberían de confiar en toda esta evidencia. ¿Y hay alguna forma de solucionar este problema? Pues la verdad, no lo creo. Por eso lo que deberíamos discutir ahora es saber si hay una forma de sobreponerse a este problema. Aunque hay pocos experimentos de seguridad vial y se pudieron haber hecho más estudios y se pueden hacer, casi nunca estos van a ser experimentales. La mayoría de estos deberían tener directrices en cuanto a cuáles de esos estudios deberíamos de confiar y cuáles se deberían aplicar. Y yo diría que hay estudios que tienen confusión e información confusa, no se deberían confiar en ellos. Y lo mismo con estudios controlados. Incluso si vamos al nivel más bajo, al segundo nivel más bajo, eh, les mostré que los estudios con mal control, en algunos casos se debería de confiar en algunos. Pero si podemos recolectar un grupo de estos estudios mal controlados y para tratar de entender sus hallazgos por medio de un metaanálisis, y si al hacer esto podemos encontrar un patrón sistemático, entonces basados en esto, tal vez podríamos inclusive confiar en estos estudios. La próxima diapositiva. Brunner, déjame recordarles a los participantes de la audiencia que pueden escribir sus preguntas sobre la marcha. Sería mejor si lo hacen de esta manera para yo poder hacerle seguimiento y tener una discusión más adelante. Por el momento me gustaría también preguntarte, ¿nos podrías dar un ejemplo de un estudio bien controlado que haya influenciado la legislación en buena dirección y que haya tenido un impacto mayor? Encuentro que es difícil hablar sobre un estudio único que haya tenido un impacto muy grande. Pero en el caso de Noruega podría hablar sobre un par de casos. Uno de estos casos está relacionado con las rotondas y tenemos muchas de estas en Noruega. Y yo creo que esto ha sido influenciado por la investigación realizada. Y han habido varios estudios noruegos que han evaluado los efectos de las rotondas y también hay muchos estudios internacionales al respecto. Y estos definitivamente han afectado la práctica y han promovido el uso de esta obra de ingeniería como un diseño fundamental en Noruega. Un segundo caso sería el límite de velocidad, porque nuestra política de velocidad se basa en la evidencia y la evidencia que se ha acumulado en los últimos años por muchos estudios que se han realizado con respecto al efecto del límite de la velocidad en Noruega. Y son un grupo de estudios que han sido influenciados, no solamente un estudio, que han influenciado la legislación. ¿Podría darnos un ejemplo de un estudio que tenga mal control, que haya influenciado las decisiones o las políticas de algún país?
De hecho, no en este momento, porque normalmente cuando se toman malas decisiones no es porque hayan sido mal informadas por un mal estudio, sino más bien porque no investigaron del todo y basaron sus decisiones en opiniones personales o lo que era políticamente correcto en el momento o lo que el grupo de lobistas quieren o algo así. Y no tanto está relacionado con haber sido informados por mal estudios. Yo he manejado en carreteras europeas en algunos países, en el norte de Europa, calles de dos carriles que tienen límites de velocidad de 90 kilómetros por hora. Mientras todas las recomendaciones que han sido promovidas en Europa en los estudios de seguridad dicen que las calles de dos carriles en la zona rural no deberían de tener un límite de velocidad encima de 60 o 70. ¿Por qué ha pasado esto? Este puede ser el resultado de hacer lobbying por altas velocidades, no por investigación. Teníamos carreteras así, inclusive en Noruega, pero esas carreteras han sido convertidas, se le han puesto barreras de seguridad o han sido cambiadas, pero esto lo hicimos porque encontramos investigación de que estos tipos de carreteras tenían muchos accidentes frontales y debido a las altas velocidades eran peligrosos. Y esto influenció las políticas también. Pero no tenemos que ir más lejos que Suecia, nuestro país vecino. Ya tienen muchas reglas para la seguridad vial. Y antes de continuar con tu presentación, ya que hay muchas personas que se han unido a la presentación y que están haciendo investigación en este momento, ¿qué les advertirías tú sobre confiar en estudios, en journals que tienen regresiones multivariables y cosas por el estilo que pueden confundir a los lectores? ¿Cómo podrían confiar en los resultados? El primer reto que se tiene con ese tipo de estudio es entender los resultados, porque muchos de esos estudios han aplicado transformaciones de variables y hay términos logarítmicos o exponenciales. Entonces, si observas el coeficiente de regresión que se ve en el estudio, se le tiene que poner mucha atención a qué se refiere el coeficiente, si se refiere a una variable que se ha transformado en de una forma original. Básicamente tengo el mismo punto de vista sobre este tipo de estudio. Si nos sirve para poder evaluar los efectos, muchos de esos estudios no muestran la relación causal, ni los efectos de las intervenciones de intervenciones de seguridad. Bueno, continuemos. Este es un ejemplo de cómo creo que se deberían presentar los resultados de un estudio para mostrar los efectos de varios factores que estén influenciando los resultados. Veamos la mitad, que son de los usuarios que son lesionados seriamente o que han muerto.
Aquí se pueden comparar los números directamente porque se refieren a periodos de tiempo, una duración equivalente. Pero podrán ver que durante este periodo, entre el antes y el después, hubo una tendencia a la baja y esperaríamos que la tendencia a esa baja tuviera 40 o menos usuarios afectados en ese periodo. Y encontramos que el número en el periodo de antes era más alto que el promedio. Entonces, con la regresión del promedio se tenía inclusive un número más bajo de 39.2. Y la diferencia entre el 39.2 y el 11 es el efecto, que aún sigue siendo alto, una reducción del 72%. Pero cabe notar que el factor que más influenciaba en este tipo de caso era la tendencia a largo plazo, porque la tendencia a largo plazo reduce el número de accidentes en casi un poco más de un 30%, mientras el efecto de la medida de seguridad tuvo una reducción del 28, de 39 a 11. Y al mostrar los resultados de esta manera, el lector puede juzgar cómo los diferentes factores pueden influenciar el resultado del estudio. Y aquí pueden ver las contribuciones específicas hechas por los diferentes factores, como el promedio, los factores a largo plazo y la medida de seguridad. Podemos ir a la próxima. La iluminación en las carreteras es un caso de estudios que normalmente son calificados con bajo. Y un diseño que se aplica normalmente para evaluar los efectos de la iluminación en las carreteras es un estudio de antes y después, en donde se tienen accidentes divididos en aquellos que ocurren en la oscuridad y otros que ocurren en el día. Y después se saca un estimado del efecto con esos números hipotéticos. Y en este caso, no hay control para regresión al promedio, ni tampoco hay controles en los cambios del volumen de tráfico, o por lo menos no se hace explícitamente. La pregunta es si podemos aún confiar en estos estudios. Y para responder esa pregunta, creo que se podrían proponer hipótesis en cuanto a los efectos de la iluminación en las carreteras. Siguiente. Gracias. Mi propuesta es que tomemos en cuenta un grupo de estudios. Y la oscuridad es un factor de riesgo universal, es algo que se encuentra en todo el mundo. Y por lo tanto, uno esperaría que los resultados fueran consistentes si se comparan en el tiempo y si se comparan estudios de diferentes países. No habría razón para esperar que los resultados diferieran mucho. Esperaríamos que todos fuesen muy cercanos y consistentes. Algo más que podemos decir es que podría haber un efecto más grande en las áreas urbanas.
en las áreas urbanas debían de tener una iluminación muy similar, a menos de que no tuviesen iluminación. Y la iluminación en las carreteras funciona al incrementar la distancia en que se pueden detectar los objetos o para poder tomar una maniobra evasiva. Con luz vas a poder evitar accidentes de esta manera, pero también significa que cuando hayan accidentes van a suceder a una menor velocidad en comparación a cuando no había luz. Y debido a eso también sería razonable esperar que se tenga un efecto más grande en los accidentes con fatalidades. Una vez hayan formulado estas hipótesis, se puede utilizar los metaanálisis para probarlas y ver si encontramos patrones o no. ¿Y qué podemos encontrar? Primero veamos diferentes países. Próxima diapositiva. En el gráfico pusimos los efectos de la iluminación en las carreteras cronológicamente en los accidentes totales. Y estamos hablando de todos los tipos de accidentes con lesiones, con daños a la propiedad en los diferentes países. Y el primer estudio que pude encontrar fue reportado en 1948 en Estados Unidos y está marcado como 1 USA. Y el siguiente estudio fue 7 años después, en 1955, en Gran Bretaña. El número 2, GBR. El tercer estudio fue en 1958, en Suiza. Y ahí podrían ver los diferentes países. Y como notarán, cuando los países nuevos se han agregado, esta curva, el promedio de esta curva que fluctúa un poco para arriba y para abajo, pero no hay una tendencia clara. Y la adición de cada país nuevo no lleva a que haya un cambio grande en el promedio estimado del efecto. Los intervalos pueden bajar dependiendo de la información que dé cada país. Como podrán ver, las líneas de arriba y para abajo, que es el efecto medio. Como les dije, los efectos de la luz en las carreteras han sido iguales en todos los países evaluados. Ahora veamos otro indicador de consistencia. Si vemos el tamaño de los efectos en relación al tamaño del aumento del riesgo, también encontramos un patrón sistemático. Los transeúntes tienen un aumento en el riesgo de lesiones fatales en un factor de 4.6. Pero en relación a eso también se ve una gran reducción de lesiones en transeúntes cuando se instala iluminación. Se reduce un 78%, que es un riesgo relativo. Tiene una reducción del 78%. Y aquí podrán ver que este gráfico tiene forma de pirámide. Mientras más pequeño el aumento de riesgo, mayor es la reducción del problema al instalar luces. Y un patrón sistemático como este no puede ser el resultado de datos mal informados o algún problema en el estudio. Esto es el resultado simplemente de la iluminación, no del examen per se.
Sería interesante ver estudios de muchos países para entender este fenómeno. Si se demuestra por qué está sucediendo esto y lo entendemos, se va a volver mucho más fácil. Pero cuando no se tiene suficiente teoría, por ejemplo, para los cascos, no tenemos que hacer más investigación para saber si son efectivos o los cinturones de seguridad o los airbags o la iluminación en las carreteras. Pero hay algunas otras cosas que yo diría, por ejemplo, el volumen del tráfico, los patrones, el tipo de carro, eso sí importa. Y yo creo que sería mucho más importante ver la teoría en esos casos y también ver información de diferentes países, ya que gran cantidad de agencias internacionales están invirtiendo millones de dólares para seguridad vial alrededor del mundo, pero como tú lo sabes por tu libro, y también nos dimos de cuenta eso por el mapa de evidencias de brechas, que hay muy pocos estudios que han evaluado las intervenciones en un 70%, 80% de los países con diferentes tipos de tráfico. Por ejemplo, hablemos de las rotondas. Los estudios de rotondas se han hecho más que todo donde hay más automóviles, pero en muchas partes del mundo las motociclistas, las motos son la mayoría. Entonces, ¿cómo se puede transferir ese estudio, aplicar en otros países? ¿Y por qué crees que la gente no está viendo esos estudios alrededor del mundo? Hay muchos temas. Con respecto a la transferibilidad, esto se podría valorar empíricamente, creería yo, pero debería hacerse a nivel teórico. Se podría evaluar empíricamente si estás en una situación perfecta. Y hay estudios que se han hecho así en muchos países. Y se pueden comparar los resultados de los diferentes países para ver si hay consistencia o no. Y si hay inconsistencia, esto indicaría que tal vez no se puedan transferir, ni valoran las razones por las cuales los efectos son diferentes en un país que en otro. Normalmente esto no nos llevaría muy lejos, porque la mayoría de medidas de seguridad que hemos descrito en nuestro libro de medidas de seguridad vial, que se sigue actualizando en Noruega, la mayoría han sido evaluadas en menos de 10 a 15 países de alrededor del mundo. Y yo solamente puedo hablar sobre un tema en particular que ha sido estudiado en más países y esa es la velocidad. He encontrado estudios en 20 países diferentes que hicieron estudios sobre velocidad, pero ese es el grupo más grande de países. En ningún país africano se ve representado ahí. Muy pocos países asiáticos están representados. Sí hay algunos países como Malasia y Pakistán. Creo que recuerdo esos dos países. En Latinoamérica prácticamente no existen. Y no creo que los resultados de Estados Unidos o de Europa sobre las rotondas puedan ser transferidos ni utilizados en la India ni en Vietnam, ni países donde las motocicletas dominan o donde hay otros tipos de vehículos también. No necesariamente motorizados, pero también motorizados. Simplemente no lo sabemos. Se necesita más investigación para averiguar, para obtener más información. Y no hay muchas
agencias que quieran estar a cargo de la construcción de las carreteras y no creo que van a hacer las evaluaciones necesarias para el impacto que puedan tener. Y mientras las cosas sigan de esta manera, no vamos a obtener nunca ese conocimiento. Gracias, Rune. Ese es el rango de réplicas o replicaciones. Aquí podemos ver la cantidad de años en donde se han estudiado, se han hecho estudios y también la cantidad de países que los han hecho. Y basados en esta información podemos buscar alguna estadística que sea consistente y nos muestre la consistencia de los hallazgos entre años y países. Y mientras más alto el valor de esa estadística, me inventé una estadística que va de 0 y 1. Mientras más cerca uno esté, más consistente es el resultado. Si se puede extrapolar eso a los países que no fueron incluidos en la muestra, sería una historia completamente diferente. En algunos casos, creo que podría aplicar en algunos casos, pero no en todos definitivamente. Siguiente. Ya hablamos sobre ese tema. Y creo que en cuanto a estos temas como iluminación, rotondas, cinturones de seguridad, ya la evidencia puede ser valorada en términos teóricos y los hallazgos tienen sentido desde el punto de vista teórico. Si hablamos de las rotondas, por ejemplo, y como sé que Dennis esta vez quiere hablar de este tema, creo que tiene sentido que esos hayan reducido la cantidad de muertes en una gran cantidad. Tienen un efecto más pequeño en lesiones y tal vez no tengan ningún efecto o inclusive adverso en los efectos en los daños a la propiedad. Uno hace las rotondas para reducir la velocidad y si ocurre un accidente, ocurrirá a una velocidad más baja y en un ángulo más agudo. No van a tener accidentes frontales. Va a ser entre vehículos que van en la misma dirección o usuarios de la carretera que van en la misma dirección. Pero eso se hace con vehículos motorizados. Si hablamos sobre los transeúntes, ciclistas u otros tipos de vehículos, no es tan obvio necesariamente de que ellos vayan a tener algo que ganar con las rotondas. Y no es tan fácil confiar en las leyes de la física para poder predecir los efectos que se tendría en la rotonda para estos usuarios. Si hablamos sobre medidas que se dirijan al factor humano y cómo estos se pueden transferir y ver si se pueden aplicar, eso lo podremos ver en la próxima diapositiva. Gracias. Por Brian O'Neill, sabemos que hay un estudio de la capacitación o capacidad de los conductores. Se tienen que hacer evaluaciones. Si no hay, definitivamente va a ser un error. Hay varios estudios controlados sobre la capacitación que se le da a los conductores que muestran consistentemente que no es efectiva.
Yo creo que eso es un hallazgo teórico, pero plausivo. Y voy a explicar el por qué no creo que sea efectivo más adelante. ¿Puedes explicarlo? Yo escribí un poco sobre esto en un libro, en Prevención de Accidentes, en el 2010. Y mi argumento es que es difícil enseñar a la gente que no sabe nada. Y ese es el reto que se tienen, especialmente los profesores de conducción, porque las habilidades motoras que se requieren para poder operar un vehículo son muy sencillas. Y cualquier adolescente va a aprender esas habilidades en un par de horas. Uno aprende rápidamente cómo operar cualquier instrumento que necesite operar. Y hoy en día hay muchos automóviles automáticos, entonces no se tiene que aprender a usar la caja de cambios. Mucha gente que cree que sabe cómo manejar, porque pueden operar la máquina, el carro fácilmente. Pero esto está errado, esto genera un exceso de confianza. Y el reto es desarrollar un esquema de enseñanza que no lleve a que haya un exceso de confianza. Y esto hace que la persona que quiere obtener la licencia es que todavía tienen que seguir aprendiendo. Ir a la escuela de conducción es costoso en algunos países, en Noruega lo es. Y hay un gran incentivo a que se tome la licencia, la prueba para obtener la licencia tan pronto como se pueda. Y la mayoría de los que pasan esa prueba lo hacen con una calificación muy baja, casi que fallando, pero pueden pasar. Pero esto influencia lo que ellos creen. Ellos creen que es algo fácil de hacer. Y esto no ayuda tampoco porque sucede a una edad en donde la gente está empezando a independizarse de sus padres y están escuchando más a sus amigos que a sus padres. Y creo que todo esto dificulta aún más tener un sistema de enseñanza que no haga que los estudiantes tengan un exceso de confianza. Y el exceso de confianza puede llevar a efectos adversos o eventos adversos. En un experimento realizado a mediados de los 90, ese experimento que se llevó a cabo en Estados Unidos mostraba que los que tenían mayor tiempo de enseñanza es los que tenían mayor tasa de accidentalidad. Y los que no tenían tanta enseñanza fueron los que tenían menores tasas de accidentalidad. Hay muchos estudios realizados sobre campañas, pero no se controlan las variables para diferentes factores que pueden confundir. Y varios proyectos se han hecho para entender los estudios. El último estudio fue en la Unión Europea que se llama CAST.
y algunos colegas míos en el instituto publicaron artículos sobre prevención haciendo metaanálisis de los estudios, pero no creo que los hallazgos tengan mucho sentido. Entonces creo que no han tenido mucho éxito tratando de sacarle sentido a esos exámenes. Y la aplicación de la ley, diría yo, puede ser efectivo en muchos casos. El problema con aplicar la ley es mantenerlo a largo plazo, porque si la policía de repente aplica demasiado la ley, rápidamente se enterarán que los conductores y los usuarios cambian su comportamiento. Y una vez sucede eso, ellos dejan de aplicar la ley y las cosas vuelven a ser como estaban anteriormente, antes de que comenzara la aplicación de la ley. Entonces el reto es mantenerlo a largo plazo. Obviamente la aplicación de la ley automática como las cámaras de velocidad es algo que puede durar a largo plazo, pero aplicar la ley por medio de policías tradicionales tiene una tendencia a fluctuar con el tiempo. Siguiente. Una fuente de incertidumbre que quiero mencionar, porque casi nunca es mencionada en los estudios y evaluaciones que se encuentran en la literatura, está relacionado con reportes incompletos de lesiones o reportes incompletos de accidentes. Por lo menos en mi parte del mundo eso es un problema creciente, porque la policía hace menos y menos reportes. Y ese es un estimado que hice con respecto a calmar el tráfico. Si se hace un estimado de los metaanálisis realizados y se produce un intervalo de confianza que refleja una variación aleatoria, ese intervalo sería de 5.1 puntos porcentuales. Pero si se toma en cuenta que hay una variación sistemática en los efectos de calmar el tráfico de un estudio a otro, de una ubicación a otra, se aumenta el intervalo de confianza a 8.7% o 8.7 puntos porcentuales. Pero en adición a eso también se agrega la incertidumbre producida por reportes incompletos y esto genera un porcentaje de 15.7. Los intervalos de confianza son parecidos al de 5.1, que está a la izquierda, en vez del 15.7% a la derecha. Entonces, muchos estudios subestiman la incertidumbre. Y a esto, si se le encima un mal reporte, es muy difícil, porque para hacer eso se tienen que tener estudios que demuestren el nivel de reporte y la variabilidad. Y si hay estudios como estos, se pueden aplicar. Se puede aplicar un estimado, pero muy a menudo no se tienen ese tipo de estudios. Y simplemente no se sabe cuál es el nivel del reporte. Eso es algo a tener presente. Siguiente, por favor. Creo que esa es la última. ¿Podrían evitarse las dificultades que mencionamos anteriormente? Yo creo que sí. Se pueden hacer estudios de antes y después que controlen las tendencias a largo plazo y la regresión a la promedia. Hay un método establecido para esto, el método empírico, y hay algunas versiones de ese método, de hecho, dependiendo de los datos que se tengan y acceso a los datos. Se pueden hacer diferentes versiones y esos son buenos estudios. Los estudios de caso controlados son conocidos por confundir demasiado, pero creo que pueden ser confiados también si los hallazgos son posibles.
La mayoría de los estudios la mayoría de los estudios que se enfocan en la cinturón de seguridad no son estudios de antes y después, porque no se compara con la misma gente, con las mismas personas. Lo que se compara son los resultados de los diferentes accidentes en donde había diferentes tipos de cinturones de seguridad. Y en algunos accidentes hay gente con cinturón y otros no. Y, y por eso es que los estudios de control por caso no son como los de antes y después, pero sí podemos saber que protegen. Los reportes incompletos también, como dije, son una fuente potencialmente importante de sesgo e imprecisión, y es difícil de controlar. Pero he estado involucrado en un proyecto en la Unión Europea que se llama Levitate, que toma en cuenta los carros automáticos y obviamente van a haber sistemas automáticos para reportar. Y una vez los vehículos tengan esa tecnología para poder grabar los accidentes y transmitir esa información a algún tipo de centro que guarde esa información. Cuando esto pase, el problema de los reportes incompletos va a terminar, va a acabarse, porque para ese momento la tecnología va a asegurarse de que todo esté bien registrado y grabado. Si quieren, ahora podemos abrir el micrófono para que hagan preguntas. Si quieres, ya puedes desactivar las diapositivas. Si tal vez alguien tenga preguntas. Bruno, como comenzamos un poco tarde, pero tenemos algunas preguntas, pero vamos a tener una segunda sesión en 15 minutos. No estoy seguro si podamos responder todas las preguntas, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Tengo una pregunta de Blair Turner y dice que en muchos estudios son publicados por las agencias de carreteras, no por journals. Y tienen algo de credibilidad, pero tienen también revisión de pares. También se pueden utilizar bases de datos de TRD para poder capturar esta investigación. ¿Cómo podemos dar consejos o para valorar este tipo de estudios? La valoración puede ser basada en el marco de trabajo que dije. Podemos tener una lista de chequeo, la cual se puede utilizar para saber si se tienen estudios con revisión de pares y otros que no. Yo estoy de acuerdo que algunos de esos estudios de agencias son buenos y son fáciles de obtener. La administración de autopistas, Outstrokes, y hay diferentes agencias que han publicado estudios y las montan en sus páginas web y son fáciles de acceder. Tenemos otra pregunta del señor Ahmed de Bangladesh, que muchos conductores en Bangladesh no reciben capacitación. Normalmente lo hacen con alguien que ya tenga experiencia. Si no hay capacitación, ¿qué va a suceder en las carreteras si esta gente comienza a manejar sin haber sido capacitada? Acá tenemos el problema de que los estudios de la capacitación de conductores se han hecho en Europa, Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. De allá viene toda la evidencia. Y podría imaginarme que el tráfico en Bangladesh ciertamente es muy diferente al que hay en Estados Unidos o en Australia. Y las necesidades de capacitación para los nuevos conductores son diferentes, obviamente. Se tiene que aprender de una manera diferente en Bangladesh comparado a lo que se tiene que enseñar en Estados Unidos o aprender.
pero no creo que sea necesariamente inefectivo aprender de un conductor que tenga experiencia. Lo que hemos encontrado en las evaluaciones es que eso es tan efectivo como lo es aprender de un instructor capacitado. Ambos, el conductor profesional o instructor profesional y el profesor informal, deberían poder decirle al nuevo conductor cuáles son las experiencias que ellos han tenido y cómo han aprendido a conducirse con seguridad. No estoy seguro si el hecho de la formalidad sea lo haga más efectivo o no. Bruno, mostraron que toma aproximadamente 2 años para que las tasas de accidentalidad de los nuevos conductores bajen. Esto quiere decir que se demora mucho tiempo saber qué sucede en la carretera. Y para una capacitación formal, esto no creo que lo afecte mucho. Sí, estoy de acuerdo con eso. Toma un par de años bajar la accidentalidad y después de eso se queda bajo por mucho tiempo y aumenta nuevamente cuando se envejece, pero pues es por razones diferentes. Por la presentación entendí que si hay una base teórica en los hallazgos empíricos, entonces debería ser más aplicable alrededor del mundo. Pero, pero si hay brechas en la información teórica, va a haber un problema. Las bases teóricas sugieren que la capacitación formal va a ser inefectiva y que los retos tienen que ver con hacer la capacitación para que el conductor nuevo entienda qué tan limitado es su conocimiento y no tenga un exceso de confianza. Ese es el reto. Hay otra pregunta, no creo que hablaste sobre eso, pero una pregunta que dice, cuál es tu idea sobre el uso de asiento para niños? Hay estudios que han evaluado esto y los hallazgos tienen sentido. Por lo que veo, muestran que los asientos para niños, cuando se usan apropiadamente, ayudan a proteger. Sin embargo, un problema es que estos asientos no siempre son utilizados adecuadamente y que en este caso tal vez se tenga que enseñar a hacerlo, a usarlo bien. Y en este caso la capacitación va a ser efectiva porque la mayoría de los padres les gustaría darle la mejor protección posible a sus hijos. Entonces, en este caso, los padres estarían motivados en utilizar los asientos correctamente. Y por esa razón, también van a estar dispuestos a recibir esa capacitación, a ser instruidos sobre cómo utilizar correctamente los asientos para niños. Yo creo que eso es una medida muy efectiva si se usa correctamente. Hay otra pregunta. La alta tasa de accidentalidad en Latinoamérica sucede por una falta de capacitación correcta o falta de elementos de seguridad. La seguridad siempre va a ser influenciada por muchos factores. Cuando se hacen comparaciones internacionales, te gustaría comparar eh, diferentes países, pero hay factores que pueden explicar las diferencias entre los países y las diferencias son más grandes de lo que se puede creer. Se tienen más variables que observaciones y estadísticamente hablando, aquí entras en problemas. Sé muy poco sobre la situación de seguridad en Latinoamérica para tratar de proponer alguna explicación.
No podría decirte por qué suceden las cosas como suceden allá. Hay una pregunta de Navid. ¿Recomendarías aplicar el método de EB en países menos modernos y desarrollados, donde no hay datos de calidad? Y si lo decides hacer, ¿cómo lo harías? Hace algunos años hice un estudio donde comparé abordajes más sencillos al método empírico para ver si eran iguales. Y de hecho estaba esperando que lo fueran. Porque aunque recomiendo utilizar los mejores métodos, también entiendo las dificultades de hacerlo. Y que tal vez no se pueda hacer debido a la falta de datos e información, o porque la información tiene muy mala calidad, o porque el estudio sea muy costoso. Generalmente se tiene que hacer una predicción y esto es difícil de hacer, es mucho trabajo. Y me di cuenta de que los métodos más sencillos no producían los mismos hallazgos que los métodos más avanzados. Pero el método empírico ha sido desarrollado por mucho tiempo. Inicialmente, las primeras versiones eran mucho más simples en comparación a las que se utilizan comúnmente el día de hoy. Entonces, así sea un estudio EB, sea sencillo, sería posible. Y si es posible, podría ser aplicado. Bueno, no sé. Hay otra pregunta sobre cómo podemos obtener tu libro. La última edición fue publicada en inglés en el 2009. Eso fue hace 11 años. Pero durante esos 11 años hemos actualizado el libro en Noruega. Pero no hemos podido encontrar financiamiento para poder hacer una versión en inglés actualizada. En algún punto le dijimos a los patrocinadores en Noruega que deberíamos de tener la actualización en noruego. Y deberíamos de empezar a actualizarla en inglés, pero los patrocinadores no estuvieron de acuerdo con nosotros. Entonces seguimos trabajando en noruego. Y el libro fue publicado por Emerald Publishing. Y supongo que todavía puede estar disponible. Y también una versión en español y portugués. La versión en español es del 2014. También está un poco vieja y la de portugués es del 2015. Pero ambas versiones, la de español y la de portugués, no se venden comercialmente. Fueron distribuidas por una compañía de seguros española como Caridad. Y la compañía de seguros española básicamente decidió quién recibía el libro y quién no recibía el libro. Tal vez puedan tener algunas copias, que tal vez podrían regalarlas también. Ronnie, ¿sería posible que puedas poner el libro a disposición nuestra por capítulos y no todo el libro? Para la gente que esté interesada en algún tema en particular.
Está en nuestra página web y está así como tú lo sugieres. Si la gente va a la página web, puede buscar un capítulo y puede descargar el capítulo. Y si están interesados en ese capítulo. Ya existe como tú lo dices, pero lamentablemente solamente en noruego. Aquí podemos poner presión para que podamos traducirlo al inglés. Sí, yo estaría más que contento traducirlo, si hay posibilidad de hacerlo. Bueno, supongo que tenemos que detenernos muy pronto, Rune. Nos quedan solo 2 minutos porque tenemos otra sesión a continuación. Quiero agradecerte. Nos quedaron muy pocas preguntas por responder, pero no tenemos suficiente tiempo. Hubiera sido fantástico poder responderlas todas. Si me envías sus correos, podría responderles. Nuevamente, muchas gracias. Y creo que un mensaje importante que nos dejaste a todos, especialmente a los estudiantes que nos están escuchando, es que cuando hagan sus encuestas, tengan mucho cuidado al entender qué dice cada estudio. Podemos terminar con esto y espero que todo mejore para que todos podamos vernos personalmente nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Fue un placer. Gracias. Continuaremos con nuestra segunda sesión del día en 5 minutos.